¿Cómo es que la Escritura nos dice? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y nos advierte, pongamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que en la palabra del Señor tenemos muchas escrituras donde se nos advierte que prestemos atención, que tengamos cuidado, porque aunque nosotros en cierta forma nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de Dios y le damos gracias a Él por esta salvación. Por favor, hermano, me compone el aparatito porque me está moviendo por aquí las hojas. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, aunque nosotros nos gozamos en esta esperanza de la salvación, todavía por nuestra mente finita no alcanzamos a dimensionar lo que es la grandeza de esta salvación. Y por eso es que corremos el riesgo de llegar el momento, llega el momento en que se puede menospreciar esta salvación. Aleluya. Y eso nos puede pasar a cualquiera. En un pequeño descuido en nuestra vida cristiana, no nos fijamos en la cascarita que el diablo nos tiró y nos resbalamos. Gloria a Dios. Entonces la vida cristiana es una lucha constante. Una lucha constante. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿yo por qué estoy metido en esta guerra? ¿A mí quién me mandó a meterme en este lío? ¿Detrás de qué estoy yo en este asunto? ¿Qué voy a ganar con esto? La palabra del Señor está ahí para decirnos que si somos fieles, vamos a tener la corona de justicia. Que si nosotros perseveramos en el Señor, nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida y cuando seamos llamados responderemos con gozo y el Señor dirá: venid bendito de mi Padre al lugar preparado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Amén. Porque hay un momento de inscripción en el libro de la vida. Es que Dios lleva todo bien organizado. Todo Él lo tiene bien organizado. Desde que nacemos ya Dios nos tuvo en cuenta. Ahora, cuando nacimos de nuevo fuimos registrados en lo que la Biblia llama el libro de la vida. Y ahí estamos registrados. Y alguien podrá decir, bueno, mi nombre está ahí imborrable, con una tinta indeleble. Y piensa, no, es que mi nombre va a estar ahí. Bueno, nuestro nombre va a estar ahí si nosotros perseveramos, porque se corre el riesgo de que un día el Señor pase un borrador y pensando o creyendo que cuando estemos allá va a estar el nombre, nos llevemos la sorpresa de que el nombre no va a estar ahí inscrito en el libro de la vida. ¿Cuál nombre? No nos vamos a llamar ni Pedro, ni Juan, ni nada. Solamente Dios tiene ese nombre reservado. Aleluya. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y como Él conoce a los que son suyos, Él siempre nos advierte y nos dice que nos apartemos de iniquidad. Gloria a Dios. A los que somos de Él, Él siempre nos está diciendo como ejemplo que nos apartemos de iniquidad y que no toquemos lo inmundo, porque se corre el riesgo de perder lo que hayamos ganado. Gloria a Dios. Estábamos hablando la semana pasada sobre lo que dice aquí el apóstol Pedro, porque entre el verso 3, lo que son los versos 3 y 4, ahí el Señor nos presenta a nosotros
lo que es la excelencia de su gloria, lo que realmente tiene preparado para nosotros. Y todo como la recompensa por haber huido de la corrupción que hay en el mundo. En otras palabras, por haber abandonado el pecado. Porque eso es lo que hay que hacer. Si realmente queremos entrar en la vida eterna, hay que abandonar el pecado, hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. Teniendo claro que los hijos de Dios no podemos estar navegando en dos aguas. Los hijos de Dios debemos ir por la corriente donde está Dios y por donde el Señor mismo nos quiere llevar. Y como Él nos presenta lo que es este reino celestial, donde también hay grandísimas promesas, porque todo lo que Dios nos presenta es perfecto. Todo lo que Dios nos enseña es perfecto. No busque imperfecciones en las promesas de Dios, porque no las hay. Y si alguien tiene que objetar o ponerle un pero a la promesa de Dios, es porque no lo ha entendido o no lo quiere aceptar. Pero es inobjetable, es indiscutible lo que Dios a nosotros nos muestra por su palabra. Gloria a Dios. Entonces, por eso en el verso 5 habla de la importancia de ser diligentes. Cuando dice ser diligentes, es que tenemos un trabajo que realizar. Por eso hablaba de los vagos que no tienen lugar en el reino de Dios. Porque ser diligente es una persona lista a realizar una tarea. Es responsable y se esfuerza. Sabe que tiene que cumplir con el compromiso. Porque tiene una tarea que realizar, no por una imposición ni por obligación, sino porque me nace. Y como yo voy en pro de una salvación tan grande, yo tengo que ser diligente con esa salvación. Y aunque la salvación a nosotros no nos ha costado, eso no quiere decir que no nos vamos a esforzar por cuidarla, porque ya el Señor pagó el precio. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero esta salvación sí hay que cuidarla. Entonces, por eso dice que poniendo toda diligencia, entonces hay que hacer una tarea que consiste en varias cosas. Hay que añadir a la fe virtud. Porque alguien dice o podrá decir, es que yo tengo mucha fe, pero no hay virtud en esa persona. Gloria a Dios. A la virtud hay que agregarle conocimiento. Y sabemos que el conocimiento lo adquirimos por la palabra del Señor. Aquí no es cuento de que yo me las sé todas y yo no necesito de que nadie me diga nada, porque yo tengo mi criterio y mi forma de pensar y de hacer las cosas. Hay quienes defienden su estilo de buscar a Dios a su forma. No, es que yo tengo mi manera de buscar a Dios y de servirle. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Pues esa es parte de la ignorancia. Y como eso es parte de la ignorancia, hay que enriquecerse con el conocimiento que imparte la palabra del Señor, para que nos demos cuenta de que a Dios no le servimos a nuestra manera, sino a la forma de Él. Cómo Él nos enseña, cómo Él nos instruye. Gloria a Dios. Entonces al conocimiento le agregamos el dominio propio, que ahí nos quedamos la semana pasada, porque lamentablemente el tiempo nos traiciona y tenemos que dejar las cosas así.
En esto del dominio propio hay mucho, hermano, que meditar. Porque tiene que ver con el control de las emociones, el control de los pensamientos, el control de los impulsos. Aleluya. El dominio propio es el freno o el límite que Dios pone, porque Dios en su infinita sabiduría a todo le ha puesto un límite. Gloria a Dios. Si saben que cuando Dios fue a crear al hombre, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y cubierta de aguas. Y Dios empezó a ordenar las cosas. Y con solo dar la orden, las aguas se amontonaron en diferentes lugares, no solamente en el globo terráqueo, sino que también las aguas se fueron a la expansión, lo que son los cielos, lo que conocemos como las nubes que de allá desciende la lluvia. Dios ordenó todas las cosas, porque la tierra al principio no es lo que vemos ahora. Todo estaba cubierto de agua, pero Dios empezó a preparar las cosas para que fuera habitada por nosotros, incluyendo los animales. Aleluya. Entonces separó las aguas. Y por eso es que vemos que las aguas, que son parte de la creación de Dios, ellas tienen un límite. Y excepto que sea la voluntad de Dios, que Dios permita que esto suceda, como pasó en el diluvio, que los ríos se desbordaron, las cataratas de los cielos se abrieron. Porque Dios en ese caso, para enviar un juicio, sí permitió que los ríos se desbordaran, que se desbordara el mar para cubrir la tierra y poder exterminar a esa generación que se había olvidado de Dios y que los designios de ellos era solamente hacer el mal. Entonces Dios envió ese juicio para castigar a esa generación, y el único que se salvó fue Noé y su familia, porque Dios había visto que en él había rectitud, y Dios se fija mucho en la rectitud de las personas, para que en el momento que Él actúa, esas personas que andan en fidelidad son consideradas como un tesoro especial y serán libradas de la ira. Amén. Eso fue lo que pasó con Noé. Entonces, todo tiene su límite. Todo en la naturaleza tiene su límite. Y Dios ha puesto límite a todo. Por eso nuestra vida tiene un límite. Dice el apóstol Pablo que nuestros días, es decir, que en las manos del Señor está nuestros días. Y Él en cualquier momento, porque ya lo tiene determinado, pues entonces envía la muerte y nosotros pasamos de este mundo a la eternidad, y todo está por los designios de Dios. Aleluya. El dominio propio tiene que ver con el control. Cuando uno es cristiano, y eso lo hemos venido enseñando, ya no se debe a sí mismo, sino que se debe a Dios. Cuando uno le entrega la vida al Señor, ya ese término de expresión que dice, yo hago de mi vida lo que quiera y nadie tiene que meterse con mi vida, eso ya pasa a la historia, porque eso es parte del viejo hombre. Cuando uno se entrega al Señor, uno lo que tiene que decir es, mi vida le pertenece a Cristo,
Y el Señor sí tiene derecho de meterse en mi vida porque yo me entregué a Él y Él hará conmigo lo que Él quiera. Gloria al Señor. De lo contrario es rebelión. Y al rebelde le va muy mal en la vida. Gloria al Señor. Por eso la Biblia habla de que nos debemos someter al Señor, sobre todo nosotros, los que ya estamos en Él. Tenemos que aprender lo que es el sometimiento al Señor. Aleluya. Someterse quiere decir humillarse, rendirse y no rebelarse contra el Señor porque le va mal. Gloria a Dios. Entonces, uno aprende a controlar los impulsos. ¿Sabe que el apóstol Pedro, cuando habla del bautismo, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? ¿Quiere ver el texto? Capítulo 3 de Primera de Pedro. Verso 20. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay muchos que andan diciendo por ahí que el bautismo no salva, le quitan la S, que por lo tanto no es necesario bautizarse. Por ahí anda una doctrina diciendo eso. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Que corresponde a qué? Al plan de salvación. Porque en el plan de salvación está el mandamiento de ser bautizado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dice aquí el apóstol Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero hay entre paréntesis una frase que dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. No hay una garantía de que las inmundicias de la carne desaparezcan totalmente con el bautismo. Aleluya. Pero esto lo deja el Señor a la conciencia de la persona. Porque yo debo andar con Cristo de acuerdo a la conciencia. Y todo lo que yo vaya a hacer, yo lo tengo que hacer de acuerdo a mi conciencia. Aleluya. Pero eso sí, si yo quiero ser una persona equilibrada en el conocimiento y en el seguir a Cristo, mi conciencia tiene que estar guiada por el poder de Dios. Aleluya. Tiene que estar guiada por el poder de Dios. De una manera consciente las personas dicen: yo me arrepiento y yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. Y nadie lo está obligando. Pero eso sí es importante, que aquí actúe la conciencia. Por eso el bautismo para niños no es bíblico. Porque los niños no saben manejar la conciencia, ellos no saben de qué se trata. El bautismo es para adultos, que entienden su condición de pecado y dicen: sí, yo soy un pecador, lo reconozco y ahora me arrepiento de los pecados y voy a hacer un compromiso de ser fiel a Dios y caminar con Él. Y eso lo hace a conciencia. Como también lo hace a conciencia el día que diga: bueno, hasta aquí, no voy para la iglesia y total. Conscientemente lo hace, pero su conciencia fue desviada porque se contaminó de nuevo y la conciencia lo lleva por un camino equivocado. Pero lo que hacemos, lo hacemos a conciencia. Gloria a Dios. Amén. No quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? Las inmundicias de la carne son parte de la naturaleza humana que tenemos. Dios llama a la persona, le perdona, lo santifica y empieza a enseñarle cómo vivir para Él.
mientras aprendemos eso, cometemos muchos errores. ¿Por qué cometemos los errores? Porque tenemos todavía parte de esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo trabajar con esa naturaleza pecaminosa? Que aquí dice inmundicia de la carne, más o menos es lo mismo. ¿Cómo lidiar con ese asunto? Porque el enemigo que tenemos no es fulano o mengano porque no me habla, porque no me saluda, porque no me cae bien. Ese no es el enemigo. El enemigo puede estar dentro de nosotros mismos, que está tipificado en esa naturaleza pecaminosa que se opone a todo lo que nosotros queremos hacer. Esa naturaleza hay que mantenerla bajo control. Amén. Y si el creyente, antes de ser creyente, fue un borracho, después de que se haga bautizar, esa condición de borracho se queda todavía en su corazón, en su carne. Y por lo tanto, el diablo aprovechará esa condición con la cual ese creyente está trabajando para tentarlo. Y será una presa fácil para que en el trabajo, donde está realizando una tarea bajo el ardiente sol, y se le acerca un compañero que saca una fría de la nevera y le dice: tómate esta, que esto le va a refrescar. Y resulta que salió de la borrachera y ahora está luchando con eso en la vida cristiana. Ahí es donde se pone a prueba lo que es su conciencia. Aleluya. Porque viene una lucha. No es que cuando yo no tenía a Cristo me tomaba las fresquitas y las heladas y ahora ¿qué hago? Me estoy muriendo de sed. Es que si yo tomo esto ahora, vuelvo y caigo en lo mismo de antes. No, mejor no. ¿Qué cosa es eso? Un dominio propio, un control. Aleluya. Eso es lo que se llama dominio propio. Controlar esa situación en la que realmente se siente un peligro inminente en su vida. Su vida espiritual está a punto de caer de nuevo por eso. ¿Por qué? Porque todavía hay en nosotros esa tendencia. Porque están las inmundicias de la carne. Aleluya. Y Dios permitió que estén ahí. Y es obvio que nuestro trabajo es mantener bajo control eso. Porque al igual que la cerveza vendrá la marihuana, la cocaína, las mujeres de que hablan mucho. No, es que mire, es que yo por las mujeres me derrito. Y yo no puedo ver una mujer por ahí porque se me van los ojos. Pues mire que detrás de la mujer no se le vaya el alma. Que se pierda. Aleluya. Hay que aprender a tener el control. Dominio propio. No demonio propio, sino dominio propio. Control. Y esa es la tarea del cristiano. Por eso es que el cristiano tiene que luchar por la salvación. Porque el enemigo está siempre ahí tratando de arrebatarle ese precioso tesoro que tenemos. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que así como el tentador se acercó a Jesús, nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros con mayor razón vamos a ser tentados con muchas cosas. No solamente el diablo nos quiere arrastrar a esos pecados de concupiscencia de donde vinimos. Hay otros pecados que no se consideran como de concupiscencia, pero sí afectan la personalidad. Un carácter mal manejado, un temperamento que no podemos doblegar. Hay personas irritables. Hay personas
que no consienten nada. Son tan amantes de sí mismos. Tienen una idolatría consigo mismos que no consienten nada. Y eso los afecta. Entonces, eso es lo que la Biblia llama pasiones desordenadas de la carne. Y uno tiene que aprender a dominar todo eso. La ira, ser una persona impulsiva, ser una persona que no actúa por razonamiento sino por impulso. Recuerde, hermano, que primero hay que pensar para decir las cosas y para hacer las cosas. Aleluya. Porque Dios nos ha enseñado el raciocinio conforme Él actúa, como Él piensa las cosas. Nosotros tenemos que aprender del Señor. Entonces, en eso consiste dominio propio. Aprender a controlar todas las pasiones que están en nuestra carne y que Dios permitió que estén ahí para probarlas. Aleluya. Uno tiene que hacer el esfuerzo de no dejarse dominar. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Entre lo lícito y lo conveniente hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Lo lícito está entre lo que es la libertad. La libertad para nosotros hacer lo que nosotros queramos. Es parte de los derechos de la persona. Toda persona tiene derecho de hacerlo con su vida lo que quiera. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya no actuamos de esa manera. Ahora nosotros, antes de actuar, vemos si esto me conviene o no. Amén. ¿Esto me conviene o no? En estos días se me acercó un joven y me pidió un consejo. Me dijo: pastor, ¿qué hago? Estoy enamorado de una mujer que recién se divorció. Él no es de la iglesia, pero uno venía a buscar consejo. Recién se divorció. Pero estoy confundido. No sé qué hacer. Le pregunto yo: ¿y usted se da cuenta bien quién es ella? ¿Cuánto hace que la conoce? No sé, como 3 años. ¿Y sabe por qué se divorció? No, que el marido se fue con otro. Así. Entonces, según usted, el hombre tuvo la culpa, la dejó tirada a ella. Pero ya averiguó si realmente él tiene la culpa. ¿No sería que ella es de esas personas posesivas, de esas mujeres que quieren controlar al marido, que no lo dejan ni respirar, que lo cogen por el cuello, y ese hombre se aburrió, no tuvo más que hacer sino irse con otra? ¿No cree que te puede pasar lo mismo? ¿Ya averiguaste bien eso? ¿Por qué mejor no buscas a Dios? Busca a Dios para que Él te enseñe a controlar tus impulsos y puedas tomar decisiones que sean claras. Aleluya. ¿Ven? Ahí lo puso buena cara. Cuando le dije: bueno, hay que buscar al Señor, que es lo primero. Aleluya. Antes que tú tomes cualquier decisión, consulta con Dios. Habla con el Señor, pide la dirección de Dios. Nuestras iglesias están llenas de hermanos. Aún yo mismo, hermano, he metido las de caminar muchas veces por apresurado, porque no le doy tiempo al Señor a que Él trabaje en mi vida. Todos cometemos esas faltas. Y realmente que estamos aquí para aprender. Para aprender. El dominio propio requiere que diligentemente nosotros le demos lugar a Dios para que Él guíe nuestras vidas, y con la sabiduría y el entendimiento que Él nos da podamos discernir entre lo bueno y lo malo,
entre lo que es conveniente o no es conveniente. Lo que sí hace Dios es que Él nos avisa. Por eso el proverbio dice: el avisado ve el mal y lo elude. Aleluya. Pero a veces nosotros somos tan tercos que aunque nos muestren y nos digan las cosas, seguimos pensando que vamos bien. Como el borracho que lo llevaban a patadas y decía: voy bien. Aleluya. Pero realmente, hermano, Dios tiene para con nosotros una gran carga, y por eso nos instruye, nos amonesta, nos aconseja, nos lleva. Y qué bueno, hermano, aprender de Él. Amén. Aleluya. Cuando el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, se refiere a esas personas que seguimos al Señor y no tomamos esto como por un compromiso, como por una obligación, y nos estamos quejando como si esto fuera una carga gravosa. Qué pereza. No, yo no quisiera ir al culto hoy, pero es que me da pena que el pastor me llame y me pregunte por qué no voy, o que alguien me diga: ya, bueno, ¿qué pasa contigo? Mejor voy. Eso es muy diferente al creyente que dice: no, yo voy a buscar al Señor porque realmente Él a mí me ha enseñado que yo debo amarlo por encima de todo, y que lo que yo hago no lo debo hacer porque alguien me empuje a hacerlo. Yo lo debo hacer por amor. Así es, por amor. Porque realmente lo que Dios quiere es eso. Él siempre quiere llevarnos por el buen camino para que aprendamos a hacer las cosas por amor. Vamos a aprender, hermanos, lo que es manejar el dominio propio. Ya para ir terminando, Santiago 4 tiene por aquí una enseñanza bien bonita para nosotros. El libro de Santiago está antes de las cartas del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Aquí, en el capítulo 4 del libro de Santiago, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí habla Santiago de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Es lo mismo de las inmundicias de la carne, es lo mismo de la naturaleza pecaminosa con la cual luchamos. Porque aunque tenemos al Espíritu Santo y decimos que tenemos la naturaleza divina, porque la tenemos, la otra no ha sido eliminada totalmente. Está ahí. Dios permite que esté ahí para probarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso es que el enemigo se acerca con mucho sigilo para tentar, y Dios se lo permite. Y usted dirá: bueno, ¿dónde está la justicia de Dios que le permite al diablo que venga a fastidiarme la vida? Precisamente la justicia de Dios es esa: le permite al diablo que venga y nos tiente para probar la fidelidad, a ver si somos capaces de manejar nuestra vida, los instintos, los impulsos y todo lo que tenemos, que a veces lo tenemos en contra, y hay que saberlo ya. La vida tiene que ir bajo un control. No se puede andar como en un caballo desbocado.
¿Usted sabe lo que son caballos embocados? Yo de niño me monté en uno y casi me mata, hermano. Yo vivo por la misericordia de Dios. Aleluya. Un caballo que decían que era pajarero. ¿Sabes qué es el caballo pajarero? Es un pájaro y lo asusta. Iba yo montado ahí bien tranquilo cuando un muchacho le hizo así. Hermano, no lo pude controlar. Cuando paró, era el potrero donde lo llevaba y me tiró, hermano, y quedé privado. Una vez que yo cuando yo caí, me levantaron. Aleluya. Por eso tengo un poquitito de loco, hermano, no mucho. Gloria al Señor. Aleluya. Pero estoy bien. Gloria al Señor. El Señor ha hecho grandes cosas conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hermano, un caballo desbocado es terrible, hermano. Es terrible. Uno ve la muerte, hermano. Y así es la vida de la persona. La vida de la persona sin freno es como ir en un caballo desbocado. Aleluya. Lo que ve delante de sí es la muerte, la inseguridad. Por eso aprendamos a que el Señor nos guíe. Gloria a Dios. Pónganse en pie. Aleluya. Pongámonos en las manos del Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo. ¿Quieres venir adelante? ¿Quieres que oremos por ti? Vamos a orar los unos por los otros. Dígale al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes en mi problema espiritual, en mi vida espiritual. Dame fuerza, dame voluntad para seguir ese camino. Dame, Señor, la valentía para yo poner en control los impulsos, mi forma de actuar, mi forma de proceder. Yo la quiero poner en tu presencia. Aleluya. Vamos a rendirnos ante el Señor por un momento. Dígale, Señor, a ti entrego mi designio, mis pensamientos, mi vida. Ayúdame a controlarme, Señor. Yo quiero serte fiel. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Todo aquí. Un poquito más alto, creo que está muy bien. Amén. Vamos a cantar ese canto. Hay tiempo. Gloria a Dios. Todo a Cristo yo me rindo por el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo te invito, hermana, que venga. Ridámonos al Señor por un momento. Oremos. Digámosle, Señor, ayúdame. Yo siento, Señor, que necesito tu presencia en mi vida, Señor. Lléname con tu poder, Dios mío. Yo batallo mucho con la incredulidad, con la inseguridad. Señor, ayúdame a mi corazón sentirme delante de ti. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien más quiere venir al Señor. Vamos a orar juntos. Aleluya. Oh, aleluya. En el nombre de
adelante, pero ora al Señor, porque el Señor está en este lugar. Habla con Él y dile, Señor, que agradezco que me haya mostrado y revelado tu palabra, Señor, pero tengo luchas en mi vida. Ayúdame, Señor, a controlar los impulsos, los pensamientos, malos deseos. Todo esto, Señor, lo quiero someter a ti. Quiero ganar la batalla de la fe. Quiero que cuando tú vengas pueda irme contigo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me rindo. Señor, bendice este grupo que está adelante. Dios del cielo. Dios del cielo. Señor, ayuda a nuestras vidas espirituales, fortalécenos con el poder de tu Santo Espíritu. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Señor, 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 fortalece al débil, levanta al caído, restaura a aquel, Señor Jesús, que se siente derrumbado. Tú estás aquí para dar vida, vida en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén, amén. Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hay que luchar por ser fieles, hermanos. Dios nos dio espíritu de fortaleza y poder, no espíritu de cobardía. Espíritu de poder y dominio propio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Aleluya. Hoy hemos tenido una asistencia de 101. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es necesario el movernos de acá. Quería dedicar unos minutos, hermanos, no les voy a quitar mucho tiempo, para empezar a hacer recomendaciones. Cuando estemos en el nuevo lugar, muchas cosas tienen que cambiar de nosotros, porque tenemos malos hábitos. Amén. Qué pena, hermano. Tenemos malos hábitos. No lo digo en el sentido de que somos unos degenerados, no, sino cuestión de descuido. Aleluya. Cuando estemos en aquel lugar, hermano, vamos a tener en cuenta varias cosas. Vamos a tener un parqueo garantizado por lo menos para 25 carros. Pero ese parqueo es vigilado por un vigilante que hay allí. Y este señor es muy recto en las cosas. Y le advierto que es un poco temperamental. No llegue ya a pelearse con este señor. Como una persona que ha aprendido la obediencia, debe someterse a la forma como este señor le gusta que parquemos los carros. No llegue nadie a bajarse con él de la congregación. Sí, señor, como no, el señor es muy ajustado a las normas de la ley. Tenemos que empezar a trabajar mucho con los niños. Yo le pido el favor a los padres que desde ahora empiece a trabajar con los niños para instruirlos. En aquel lugar